Aleluya. No solo de pan viviremos, sino de toda y cada una de las palabras de la bendita boca de Dios. Vamos a llamarle Padre. Diga conmigo, Padre. Tú eres mi Padre. Tu voluntad, dígale, tu voluntad la voy a escuchar. La necesito en mi vida. Creo en tu nombre. Creo en tu reino. Creo en tu voluntad. Amén. El Santo Evangelio según San Mateo, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8. Versículo 23. Versículo 23. Leemos. Dice, y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Vamos a encontrar en nuestras Biblias Mateo 8:23. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Aquí comienzan los verbos a presentar las acciones de las personas. Y hay un verbo allí muy importante, seguir. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Hay varias situaciones a las que tú entras por seguir a Jesús. Yo encuentro aquí en este momento, en el pasaje, que Jesús en el versículo anterior, en el 22, dijo un imperativo. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque otro de sus discípulos le había dicho, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Son estas ocasiones extrañas en donde es imposible que se le diga al maestro una sugerencia acerca de hacia dónde ir, qué hacer. Él dice que tomó la delantera y les dijo a todos, síganme. Y entonces ese verbo sígueme, síganme, lo necesita cada discípulo. Porque Cristo al cristianizarnos, nos va a mostrar que su estilo de vida es a base de revelación, pura revelación, revelación, revelación. Y le siguieron. Te voy a platicar ese momento porque yo lo vivo en mis relaciones. En ocasiones les pido a mis hijos que se suban al vehículo y los niños comienzan a hacer preguntas. ¿A dónde vamos? ¿Con quién vamos? Y yo les digo, síganme, 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 síganme.
Realmente obedecer a Jesús es obedecer a sus palabras. Obedeciendo a sus verbos se obedece a su voluntad. Síganme. Oye, pero ¿a dónde vamos? ¿Con quién vamos? ¿Vamos a cenar? Síganme. No les voy a dar más información. Síganme. Porque Cristo nos está cristianizando. Es el colonizador, nos está colonizando. Nos está conquistando. Síganme, síganme. 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Quería dormir en una barca durante una breve travesía de una orilla a otra. Son esas veces que el Señor de pronto tiene un comportamiento tan natural que pensabas que se iba a mantener despierto, pero se puso a dormir. Un comportamiento tan humano, tan natural, tan parecido al tuyo, pero tan similar a tu comportamiento. De esas veces cuando vas con tu amigo o con tu amiga y se te duerme, pensando que tú, por ser su mejor amigo, le ibas a quitar el sueño, y no, se te duerme. Un comportamiento humano, tan natural. Los demás no pudieron dormirse. Hubo una circunstancia de causa mayor. Se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía y los demás no dormían. O sea, hay un dormido y unos despiertos. Voy a leer este pasaje dándole el sentido y la dimensión más allá de los hechos históricos. Y se levantó en lo natural, donde dice mar, ponle natural, una tempestad tan grande que lo natural cubría la barca. Porque el mar se está comportando en su naturaleza propia, y los vientos también. Pero alguien dormía tan natural, tan natural. Y entonces aquí comienza la trama. ¿Por qué? ¿Por qué mientras uno duerme los demás no pueden? ¿Quién es el que marca o el que pone la batuta o el que la trae? ¿Qué deben estar haciendo todos? ¿Estar despiertos o estar durmiendo? ¿Por qué uno duerme y los demás están despiertos y asustados? Se están desesperando. Quiero que te fijes en esas diferencias porque vamos a llegar al punto espiritual. 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar. Entonces levantándose reprendió a lo natural y al mar, y reprendió a lo natural y a la otra cosa natural, y se hizo grande calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que habla? Que habla. Y lo natural le obedece. Vuelvo al punto del versículo 24. Allí comienza la trama. Y he aquí se levantó en el mar, que es lo natural, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces voy pues al análisis del momento. Cuestiones
cuestiones importantes. ¿Por qué lo natural, que es aquello visible, que es aquello que te rodea, que es aquello que se llama medio, te quita el sueño? ¿Por qué lo natural te quita el sueño? ¿Por qué lo natural quita el sueño? Lo cancela. No puedes cerrar los ojos, no puedes echarte. El mar, los vientos son las figuras que crecen en lo natural. El hecho de estar en el mar, en una barca, es una situación de pocas alternativas. Porque en la tierra hay muchas alternativas, pero en el mar hay un cambio. Ya no es como estar en la tierra. Para situaciones de enfermedad, para situaciones de escasez, para situaciones de auxilio. En el mar se reducen las alternativas. En la tierra crecen y crecen las alternativas. Pero en el mar es otra situación. En el mar parece que los vientos y el mar se comunican, pero un hombre duerme. Eso es lo discordante en esa barca. Como si todos fuéramos esos discípulos en el bote, ¿por qué entonces unos no pueden dormir y otros sí? ¿Por qué unos son atormentados por lo natural? Lo natural los asusta, lo interpretan como una voz aterradora. Los pensamientos propios comienzan a multiplicarse, llenos de miedo. Creen que van a perecer. Pero hay uno que duerme. Tenemos que estudiar al que no está gritando. Tenemos que analizar el estado y el comportamiento y el estado de ánimo del que no está gritando, del que no está histérico, del que no está temblando. Tenemos que estudiar eso. ¿Por qué no tiemblas? ¿Por qué no gritas? ¿Por qué no lloras? ¿Por qué no sales huyendo? Pues porque estoy dormido. ¿Por qué no levantas gente a medianoche? ¿Por qué tú no haces llamadas de 1 hora hablándole a una hermana, a otra hermana, a otro hermano? ¿Por qué tú no? Porque estoy dormido. Pero explícame tu comportamiento. ¿Por qué duermes? Entonces, la persona que duerme en este pasaje también atormenta a los que están despiertos, porque los que están despiertos no pueden dormir por causa de lo natural, y entonces dicen, somos 12 hombres despiertos, pero hay uno que duerme. Ese que duerme, vamos a despertarlo. Es imposible que pueda dormir. Fíjate el lenguaje natural. Es imposible que puedas aguantar la presión. Es imposible que puedas dormir. Imposible si ya se durmió. Imposible. Pero si ya está dormido. Imposible que pueda aguantar la presión si ya se durmió. El dormido, está aguantando todo. Todo. ¿De dónde sacamos lo imposible? Está dormido. El dormido no tiene los síntomas que están teniendo los despiertos. Y eso es lo que debemos estudiar. ¿Por qué el comportamiento
en la figura de Jesús que duerme, tiene un comportamiento, tiene eso que es diferente a los que están despiertos. Pueden ver que el dormido está aguantando todo, o sea, pero en un sentido muestra una fuerza y los demás ya no resisten, ya no aguantan. Cuando los discípulos gritaron, sálvanos que perecemos, eso significa que tiraron la toalla y dijeron, nos rendimos humanamente ante las fuerzas de la naturaleza, porque esto ya nos llevó. Pero hay uno que duerme, eso es lo discordante. Este es el caso, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a suponer que la hermana Tere Ortega tiene una situación en casa y pide que su mamá, la hermana Ramona, vaya y esté con ella. Y de pronto la hermana Ramona le dice a Tere, Tere, me tengo que ir a dormir. Y Tere le dice, no puedes irte a dormir. ¿Cómo crees? No puedes irte a dormir. Estoy pasando por una situación difícil. ¿Cómo que me vas a dejar para irte a dormir? No puedes. Y la hermana Ramona aguanta otro ratito. A las 5 horas después le dice, Tere, ya me tengo que ir a dormir. No puedes irte a dormir. Estoy pasando por una situación difícil, no puedes irte a dormir, no me sueltes, no me dejes. Con esta historia, con esta escena, estoy refiriéndome, le estoy dando énfasis a que, aunque son de la misma casa y son familiares, y una es la mamá, hay alguien que quiere ir a dormir y que, a pesar de todo, puede dormir. Puede dormir. Dormir, tradúzcase o interprétese como descansar, encontrar el reposo en el matrimonio, en el trabajo, en la empresa, en la calle, en la casa. Encontrar el reposo, tener reposo. Mientras otros gritan y a los demás les dicen, no puedes dormir, no puedes dormir, ¿no ves que yo esto y esto? Y esta es una situación aún superior, con más elementos críticos. Aquí las cosas son naturales y eso está fuera del control. Se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Pero él dormía. Entonces, vamos pues al punto objetivo. ¿Dónde vamos a definir el objeto? En el que duerme. Y vamos a estudiar bajo qué fuerza está durmiendo. Debemos analizar así el pasaje. ¿Bajo qué fuerza el que duerme está durmiendo? Parece que las fuerzas naturales no lo interrumpen. ¿Bajo qué fuerza el que está durmiendo está descansando? ¿Bajo qué poder el que está durmiendo tiene reposo? Los demás no, pero porque uno sí. Eso significa lo siguiente. Te hago este planteamiento.
¿existe la probabilidad de que en medio de tu tormenta haya un reposo para ti? Sí. Si alguien puede dormir, los demás también. Basta con uno que nos ponga el ejemplo, es suficiente para gritar que sí se puede dormir en medio de la tormenta. Basta con uno que lo logre, y el Señor Jesucristo lo logró. Pudo dormir en medio de lo natural cuando esto estaba crecido, alebrestado, y era un gigante. Pero no estudiamos a ese que pudo dormir, mas hoy lo estamos haciendo. Estamos saliendo de situaciones estériles, donde entramos en rumbos sin fruto. Pero hoy estamos descubriendo el espíritu de la palabra. Él dormía. ¿Bajo qué fuerzas? Entonces viene el versículo 26. Cuando lo despertaron, levantándose, dijo esto: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Eso explica que Jesús estaba durmiendo bajo la fuerza de su fe. Diga conmigo, fe propia. Diga conmigo, fe propia. Diga conmigo, fe propia. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Son dos cosas. Se les criticó la poca fe y se les criticó que los invadió el temor o el miedo, los invadió. ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis? Yo les hago esta pregunta para que les hago este planteamiento para que penetremos en ese momento de la tormenta. El que el agua de mar y el agua de la lluvia nos mojen, ¿causa miedo? ¿Causa miedo que te moje la lluvia y el agua de mar? No, no causa miedo. Pero entonces el miedo, ¿de dónde salió? Mejor dicho, ¿cuándo es que aparece? Si te mojas, ¿te da miedo? No, no. Entonces, el miedo no apareció por el contacto del agua de mar con el cuerpo de los marineros. No, el miedo es una cosa espiritual. El miedo es una cosa espiritual y es una fuerza espiritual, como la fe es una fuerza espiritual. ¿Por qué teméis? Y vea lo que hizo el Señor. Reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Los discípulos no reprendieron sus miedos. Pero vamos a definir, porque de pronto hablamos de una entidad o de una fuerza espiritual, pero de pronto el escenario es tan natural como la realidad de estarse hundiendo o naufragando o pereciendo. Es que son espejos, son como espejos. Lo natural es un espejo. Pero vea, el versículo 27 es
la conclusión. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, esto significa que los discípulos no creyeron que la fe que tenían podía reprender lo natural. Eso escríbelo ahí en el margen. Es un caso cuando un discípulo no cree que la fe que tiene es poderosa para reprender una situación adversa en lo natural. Por lo tanto, no hablaron fe, hablaron miedo. Y ese es el caso de los que no duermen, de los que no reposan, no descansan, de los que tienen alteraciones en sus rutinas. Es hora de descansar, no puedo. Es hora de comer, no puedo. Es hora de trabajar, no puedo. Es hora de ir conmigo, no puedo. Es hora de ahorrar, no puedo. Es hora de estudiar, no puedo. Esas son alteraciones. No puedes. Es hora de invertir, no puedo. Es hora de ir por más, no puedo. Es hora de perder peso, no puedo. Es hora de tener otro hijo, no puedo. Es hora de... Y son alteraciones. No pueden. O sea, son interrupciones no imaginarias, son reales que no están reprendidas. Tienen su raíz en el temor, que es una fuerza espiritual, y esa fuerza espiritual llama a elementos naturales para que hagan presencia de acuerdo a lo espiritual, que es el temor. Y no reprenden nada. No creen que la fe que tienen puede reprender lo adverso, lo adverso, lo adverso. Aleluya. Vea en qué áreas de su vida hay temores. Vea en qué áreas de su vida hay presencia de tempestades, gigantes y olas que cubren su barca. Una vez que analizamos el caso de los discípulos de poca fe y llenos de temor, vuelvo al punto del que duerme. ¿Cómo es que está dormido? Porque la fe se vive humanamente como un comportamiento. Es un comportamiento. Es tan natural como un comportamiento que tiene conducta. Es de humanos ese comportamiento de la fe. Es un comportamiento. Está dormido. No se puede dormir con miedo. Entonces está durmiendo con otra cosa. Con fe. ¿Cuántos pueden dormir con miedo? Nadie. Pero ¿cuántos pueden dormir con fe? Cualquiera. Porque tanto el miedo como la fe son un comportamiento y una conducta distinta.
del miedo de la fe. Es un estilo de vida. Estilo de vida. Un ejemplo calientito de hoy a las 7 de la mañana. En casa de ustedes, todos los días hay que llevar a Saulito a la secundaria. Mi esposa hace la labor de despertarlo aparte del gallito. Yo en ocasiones le apoyo, en ocasiones le pido que ella me apoye. En esta ocasión ya le había dicho que lo llevara y yo me metí al baño. Allí en el baño, pues tomé tiempo. Escucho que abren la puerta de la casa y luego abren el vehículo, lo enciende mi esposa y yo sigo en el baño. Pues digo, ya salió despachado, pues ya hago más a gusto. Pero de pronto escucho que apaga el vehículo y se regresan. Entonces yo comienzo a hablar fuerte. ¿Qué pasó? Porque estábamos contra el tiempo. Él debe de estar antes de las 7 y yo ya tengo calculados los minutos de la casa a la escuela. Entonces me dice mi esposa, es que no haya el cordón con el que se cuelga la credencial. ¿Cómo? Que no haya. Y de pronto escucho, salgo del baño, ya había que cortarle, sal, Saúl, sal. Y entonces me involucro en la situación y ya veo que Saulito ya tiene su cordón, pero estaba lento en vestirse. Y yo viendo el reloj, y entonces comienzan a decir, principalmente Saulito, que ya no alcanza a entrar. Y en ese momento, como yo traigo canciones de fe que tienen letra de fe, palabras de fe, más las escrituras de fe, más los mensajes de fe, entonces yo dije, te voy a llevar a la escuela. Te voy a llevar a la escuela. Y Saulito dijo, es que ya no me van a dejar entrar. No. Sí te van a dejar entrar. Y se va a hacer conforme estoy diciéndolo yo. Y me lo llevé. Fuimos y lo dejaron entrar. Y ya eran como las 7, 8 de la mañana. Y mi esposa, infórmame si lo dejaron entrar. Infórmame por WhatsApp. Sí lo dejaron entrar. Son situaciones donde cuando escuchas que alguien dice no se puede, fíjate cómo reaccionas cuando alguien dice no se puede. La forma en como yo reaccioné es sí se puede y lo vamos a intentar. Súbete. Y se fue a la escuela. Aunque parezca una situación de casa, pero son ejercicios. Son ejercicios. ¿Cuántos salieron hoy a caminar? ¿Se les va a criticar porque no fuiste a levantar pesas? No, porque caminar es un buen ejercicio. Pero hay otros que fueron al gimnasio. ¿Y qué? Pero siguen siendo ejercicios. Hay ejercicios de casa, hay ejercicios ya fuera de casa, pero son ejercicios. Son ejercicios. Son ejercicios. Aleluya. Por último, quiero enfatizar y realzar la última palabra del versículo 27. Dice, obedecen. Esto cambia el panorama si leemos la historia partiendo del final en retroceso hacia el principio.
¿Sabes cómo sería este mensaje? Partiendo de lo último hacia lo inicial, de esta manera. Lo natural está buscando obedecer a una voz espiritual. Pero cuando un individuo, hombre o mujer, comienza a caminar en la tierra, en el terreno de lo natural, se asusta con lo natural. Y esa es la crítica hacia los creyentes. ¿Por qué te asustas con lo natural? Si supieras que lo natural espera la manifestación de los hijos de Dios, ¿por qué te asustas con lo natural? Es como cuando uno se asusta con un ratón. O sea, el grandote se asusta con lo natural. Una vez nos encontramos en el baño el ratón y yo y ¡ting! Nos asustamos los dos y corrimos para sentidos opuestos, para los lados opuestos. ¿Por qué? Pero ve la historia desde el final hacia el principio. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué significa esto? Que lo natural quiere obedecer, pero ¿dónde están los hombres? Porque la pregunta es, ¿y este hombre de dónde salió? ¿Y este hombre de dónde salió? Entonces lo natural, haz de cuenta que es como una fiera que se puede dominar. Y lo dice Santiago. Y lo único que no se puede dominar es la lengua del individuo, de la persona. Pero si supieras que lo natural está esperando la manifestación de las hijas de Dios, pero un ratón puede hacer subir a una persona a una silla. Y está tan pequeño el ratón. También en el versículo 26 veo y encuentro el carácter del hombre despierto que estaba durmiendo. El carácter del Señor tiene el perfil y muestra el perfil de su fe, porque el uso de la fe es reprender lo que causa temor. Eso es carácter. A ver, pastor, ¿aquí qué tengo que reprender? Lo que causa temor. Tan sencillo como eso. A ver, ¿quién tiene miedo? Bueno, pues es que estás haciendo preguntas muy inocentes. ¿Qué tal si tú eres el primero que tienes miedo y preguntas quién tiene miedo? Se debe reprender lo que causa temor. El espíritu del temor. Crea desórdenes, pero también lo natural se va a comportar según la reprensión que se le dé. Se regresó todo a la calma. Entonces, esto está muy rico, muy rico, muy rico, muy rico. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué te gustaría poner en lugar de vientos y en lugar de mar? ¿Qué te gustaría? Aquí tenemos también un cuadro precioso. ¿Creerías tú que hay más cosas que te pueden obedecer? Eso es lo que se te dificulta creer. ¿Cuántas cosas creerías tú, Fernando, que te pueden obedecer? Tú, Pedro. No, pues no sé. Ese es el asunto.
Usted, Cornelio, ¿cuántas cosas creería que lo pueden obedecer? Alejandro, Monroy, Agustín, ¿cuántas cosas creen ustedes que los pueden obedecer? No, pues nomás mi esposa. No. Ahorita no hable intimidades. ¿Cuántas cosas creen ustedes que los pueden obedecer? Bueno, les dejo una tarea.